Ya establecemos contacto vía Zoom con Carlos Pereira. Él es especialista en ciencias económicas. Carlos, gracias por el tiempo para Canal Pro. Muy buenos días, Omar. Un gusto estar en contacto con ustedes y a las órdenes. Bueno, quisiéramos conocer algunos detalles del material presentado recientemente que usted elaboró, pero dentro de eso nosotros siempre hablamos de libertad de prensa, libertad de expresión, hablamos de varios tipos de libertades, pero usted está abocado a lo que hace a la libertad financiera. Para que nuestros televidentes comiencen a entender y entrar en tema, comencemos por ahí. ¿Qué es la libertad financiera, Carlos? Muchas gracias, Omar, por este contacto. Y antes de contestar tu pregunta, permitime hacer una breve introducción de las razones que me llevan a mí a tomar la decisión de escribir un libro. Desde hace mucho tiempo, mi vida personal ha tenido numerosos episodios desafiantes que me han puesto a prueba para enfrentar situaciones de crisis. He aprendido a base de caídas y de golpes que para encarar problemas existenciales debemos de desarrollar la paciencia, debemos de aplicar lo que conocemos, debemos de tener mucha templanza y mucho control emocional. En el año 98, cuando yo estaba en el sistema, en el sector privado como gerente de una entidad financiera, una crisis financiera azotaba el sistema, el Banco Central empezó a intervenir varias entidades, me he Sí. quedado sin trabajo. Gracias a Dios tenía como un colchón de seguridad un estudio contable y de auditoría que he puesto con un compañero de facultad cuando habíamos egresado de la universidad eh, como contador en ese entonces. Y eso me ha permitido, a través de la combinación con ejercer la docencia, seguir adelante en esta lucha. Luego, en el año 2002, cuando otra crisis golpeó el sistema bancario, el Banco Central me ha propuesto y me ha designado como liquidador de lo que era en ese momento el banco más grande del sistema. Ujú. Y ahí pude ver enormes perjuicios causados a ahorristas, entre ellos a jubilados que han perdido todo su dinero. Y finalmente en el 2012, cuando estuve como presidente del Banco de Fomento, ahí terminé de entender la verdadera necesidad de la educación financiera en nuestra gente. Sí. He podido ver los diferentes sistemas de endeudamiento que la gente padecía, gente que ganaba bien pero que debía mucho y no le alcanzaba ni su sueldo. Ujú. Y encontré un segmento muy golpeado entre los maestros, jubilados, policías, en donde como presidente de la banca pública en ese entonces, nos hemos obligado a hacer políticas contracíclicas, que significa hacer lo que nadie en ese momento hacía. Tratar de consolidar las deudas de la gente. Hemos comprado sus deudas, estructurándoles a un plazo en que podían pagar, reduciendo las tasas, y eso hacía de que la gente con su ingreso pueda enfrentar sus obligaciones y tener un margen para seguir trabajando y viviendo con su familia dignamente, ¿verdad? Sí. A partir de ese momento hemos instalado la educación financiera. El Banco Central ha diseñado una herramienta de cuentas básicas para que la gente se pueda formalizar a través de la habilitación de una cuenta de ahorro. Recuerdo que pagábamos los programas de subsidio en diferentes programas de protección social en efectivo, y gracias a las cuentas básicas que en ese momento el presidente del Banco Central, el doctor Carlos Fernández Baldovino, había tomado como política, habilitar ese instrumento muy importante para poder eh, incorporar financieramente a través de la bancarización a todo ese segmento de personas que recibían dinero como subsidio de distintos programas, y a través de la bancarización la gente fue teniendo su caja de ahorro, caja de ahorro, perdón. Ujú. Eso ha permitido tener trazabilidad y mejor control. Entonces, ahí estoy llegando a contestar un poco tu pregunta. Sí. Yo creo que el libro realmente está estructurado de una manera muy pragmática, muy simple, hablando de la educación financiera, de la educación académica, cuál es la diferencia,
Es importante, Omar, recordar que la educación que todos tenemos es la que adquirimos en la escuela, donde todo lo que hemos tenido la suerte de estudiar, hemos podido terminar el colegio, la universidad después, hacer un posgrado, hacer una maestría, como en mi caso, un doctorado. Ujú. Pero no todos tenemos esa suerte de llegar a concluir todo un ciclo académico. Entonces, hablo mucho y le pongo mucho énfasis al tratamiento y al manejo del dinero en la casa, ¿verdad? Sabemos que vivimos en una sociedad muy especial en donde tenemos mitos que tenemos que derribar. Hay un tabú muy grande todavía en nuestra sociedad y hay creencias religiosas que incluso hablan de que el que tiene dinero no es precisamente una buena persona. Entonces tenemos que ir rompiendo esos moldes, esos paradigmas y hacer y entender de que hay que hablar con los hijos en la casa de la administración del sueldo, de cómo se administra, cómo se compra. Eh, Estamos en comunicación con Carlos Pereira, él es especialista en ciencias económicas y precisamente nos estaba dando detalles del material que preparó, que publicó y que por supuesto está compartiendo con todas las personas luego de una presentación que se hiciera ayer. Carlos, creo que recuperamos la comunicación. Bien, tuvimos algunos inconvenientes en este caso a través de la plataforma Zoom. Estamos contactando con él. Nos hablaba de educación financiera, la importancia de este elemento en relación a lograr la libertad financiera y precisamente mencionando algunos datos como los gastos, la manera de manejar en este caso el sueldo en la casa y poder conversar también con los hijos sobre el tema, decía Carlos. Carlos, lo escuchamos. Perdimos la comunicación. sí, sí. Nos No estaba... sé si ahora me Sí. escuchan, Omar. Sí, ahora sí escuchamos. Nos estaba comentando Sí. de la importancia de la educación financiera para lograr la libertad financiera en este caso. La educación que tiene que ver con cómo manejarse con el dinero principalmente, Carlos. Así mismo, ¿verdad? La situación financiera de una persona finalmente es un reflejo de sus hábitos, de cómo gestiona el dinero, ¿verdad? Y este libro lo que pretende es convertirse en una especie de guía donde van a encontrar conceptos y herramientas de mis formas de pensar, conocimientos necesarios aplicados con ejemplos muy pragmáticos, eh, interrogantes con respuestas muy claras, con ejemplos, como para que un niño, un joven, Ujú. un adulto mayor pueda interpretar, pueda poner en práctica, pueda compartir con sus hijos, con sus nietos, la importancia de la planificación, la importancia de ir construyendo un camino hacia la libertad financiera a los jóvenes. Les pido que ahorren, que no pierdan su tiempo. Ujú. No importa si fracasan, el fracaso es parte del éxito, que es todo un proceso que se inicia con planificar, ponerse objetivos claros para poder tener pautas y planes de acción concretos después. Y considerando un poco, Omar, lo que me preguntaba, ¿qué se entiende por libertad financiera? Sí. Cuando nosotros estamos trabajando y cuando va pasando el tiempo, los que hemos podido ser ordenados y lo que hemos de alguna manera hemos utilizado criterios de austeridad para comprar, para gastar. La libertad financiera finalmente es la capacidad de poder vivir sin preocuparnos por el dinero, ¿verdad? Ujú. Y tener esa libertad de tomar decisiones que se alineen con nuestros objetivos y con nuestros valores, ¿verdad? Sí. Hacer de que cuando lleguemos al retiro, cuando pensemos que tenemos que llegar a retirarnos, no se trata solo de dinero, ¿verdad? Se trata también de dignidad, Del bienestar. porque en nuestra sociedad estamos muy acostumbrados a esperar que el Estado nos pague muchas cosas, ¿verdad? Esperamos que nos ponga vivienda, esperamos que nos pague ciertos alimentos o prestaciones, esperamos que nos paguen una pensión.
Sin embargo, hay que tratar de no depender de terceros. Es importante por eso aprovechar la juventud, aprovechar todo el potencial que uno puede tener para generar ingresos pasivos Ujú. que permitan que a la llegada de un retiro esos ingresos sean suficientes para el mantenimiento propio de una tercera edad tranquila, poder comprarse sus medicamentos, no depender de otras personas o de otros medios como Sí, para poder llevar una vida más tranquila. ¿Y cómo se llega a eso? Finalmente es a través de una combinación de varios aspectos, ¿verdad? sí, Primero, ordenando a través de un presupuesto. El presupuesto es un instrumento que ordena el ingreso y el gasto de una persona, ahorrando para invertir. Si yo gano un sueldo mínimo, igual tenemos que tratar de pagarnos nosotros mismos con un 10%, cada mes ahorrar un 10%. Eso con el interés compuesto en el tiempo se convierte en una importante suma de dinero, y sí, reduciendo las deudas, ¿verdad? claro. Tratar de pensar siempre 10 veces cuando vamos a endeudarnos, para qué vamos a endeudarnos, con qué objetivo, de manera que no tomemos créditos que tengan altas cuotas que pagar y cuyos objetivos se puedan diluir presentemente, ¿verdad? Por Ujú. ejemplo, si en Semana Santa optamos por viajar 8 días a un lugar y tenemos un paquete turístico de 36 meses, esa no sería una buena deuda, esa sería una Claro. deuda mala, ¿verdad? Sí, Pero si yo voy a comprar un vehículo en cuotas para hacer trabajar, y esa cuota va a ser pagada con el rendimiento de lo que ese vehículo me pueda producir. Mientras yo esté trabajando en una empresa, mi dinero va a estar trabajando en ese vehículo, y al momento de pagar todo ese vehículo, yo me quedo con ese patrimonio que me sigue generando ujú, un ingreso adicional. Ese es el ingreso pasivo. sí. Esa es una deuda buena porque contribuye a generar riqueza, contribuye a incrementar nuestros ingresos, y por supuesto eso nos va a ir arrimando a la libertad y a la tranquilidad financiera que todos quisiéramos, ¿verdad? Ujú.